Vamos a ver en este vídeo cómo podemos usar el diccionario de la Real Academia, el DLE, para eh, hacer búsquedas de prefijos. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es entrar en la página web del diccionario de la RAE, que es dle.rae.es. Clicamos y accederemos a esto, que es la página de inicio. Aquí tenemos la caja de búsqueda de palabras y, como sabéis, el DLE en línea nos permite hacer búsquedas según diferentes criterios. Podemos hacer búsquedas introduciendo las palabras tal cual, por expresiones concretas, palabras exactas, bueno, diferentes búsquedas que podemos hacer. Lo mejor es tenerlos preseleccionado por defecto por palabras. Y a continuación lo que vamos a hacer es buscar prefijos y sufijos, porque esto es una ventaja del DLE. En el DLE están registrados los prefijos y los sufijos. Si lo que queremos buscar es un sufijo, lo único que tenemos que hacer es escribir guión medio y a continuación la secuencia que pensamos que puede ser un sufijo en castellano. Por ejemplo, hable, que por cierto hoy ha salido en clase. Y efectivamente, como hable existe como sufijo para el diccionario, ahora de una puntualización, pues efectivamente nos aparece. Y una vez que tenemos hable, pues tenemos las diferentes tenemos aquí cómo podemos acceder a él. Lo que veis es que si yo he buscado hable, me dice ver, ble. Tengo que ir al final a la forma ble. Y como en cualquier otra entrada del diccionario, lo que tengo es información etimológica, cuál es el origen, en este caso, de este sufijo, información morfológica, en este caso me dice que es efectivamente un sufijo, y luego ya nos da información gramatical y léxica. Nos informa de qué tipo de palabra y a partir de qué tipo de palabras el sufijo en cuestión, el que yo tenga en la búsqueda, cómo funciona, y luego nos da su significado. Los sufijos ya sabéis que tienen cierto significado léxico. Y si presenta variaciones, nos las va a indicar aquí. Y por ejemplo, en este caso veis que el sufijo ble presenta dos variaciones, hable e ible. Efectivamente, si cogéis un verbo de la primera conjugación y formáis un adjetivo a partir de él, como por ejemplo prorrogar, prorrogable, el diccionario considera que hable es un sufijo. Nosotros en el análisis morfológico tenemos que separar la A del infinitivo, la tenemos que separar del sufijo. Es decir, que aquí tendríamos el lexema prorrog, la vocal temática A, el lexema prorrog, la vocal temática A y el sufijo ble. O, como mucho, me permiten hacer dejar la vocal temática como parte del lexema. Todo esto sería la raíz prórroga de prorrogar y el sufijo ble. Bueno, esto era un inciso porque es algo que ha surgido en clase. Lo mismo para ible. Aquí lo que importa es esto, que podemos usar la caja, podemos usar el diccionario del DLE para hacer búsquedas de sufijos, guión medio, y si yo hay una secuencia que sospecho que es un sufijo por una palabra, simplemente con que metáis guión medio y empecéis a escribir letras, con el predictor os va a dar os va a ofrecer una lista de todos los sufijos que tienen que comienzan por esa secuencia, en este caso por la S. Fijaos en este esco. Si el sufijo, como en este caso, admite flexión de género, el DLE tampoco nos lo separa, es decir, no separa esto propiamente como sufijo derivativo y la O como sufijo flexivo, sino que lo amalgama todo en una sola forma. Nosotros, en el análisis morfológico, tenemos que separarlo. Repito, una forma sufija como esco, esca, que aparece en palabras como por ejemplo bergamasco, bergamasca, burlesco, burlesca. ¿Qué tenemos aquí? Que el diccionario de la RAE no nos separa la parte flexiva, la O de género o la A de género, no nos la separa del resto del sufijo, que es donde está propiamente la carga semántica, que en este caso es el matiz despectivo. El matiz despectivo está en esto, en el sk.
la O de masculino y la A de femenino, el diccionario no nos la separa, pero nosotros sabemos cuando hagamos el ejercicio de morfología que sí que tendremos que señalarlas y marcarlas como morfemas flexivos. ¿De acuerdo? Con los prefijos sucede lo mismo. Lo único, si yo sospecho, si yo estoy buscando una forma y quiero cerciorarme de que eso es un prefijo, por ejemplo, pues mínimamente la forma pre, la escribo y ya el predictor me indica efectivamente, hay una forma pre con guión medio, eso quiere decir que eso es un prefijo. Y vuelvo a lo mismo. Tengo la forma, la etimología, cuál es el origen, la información morfológica es un prefijo y luego su significado léxico y ejemplos. Bueno, sé que esto no es nada del otro mundo, no es la panacea, pero si curioseáis, pues os va a servir para, cuando estáis haciendo ejercicios en casa, os va a servir para pues hacer, experimentar y habituarlos a cuáles son los prefijos y los sufijos más habituales. Solo podemos hacer búsquedas de prefijos y sufijos, interfijos e infijos no aparecen. Y luego, eso sí, también hay que tener en cuenta que el diccionario no es, digamos que es contradictorio con la gramática en alguna de la información que da. Por ejemplo, otro sufijo como dad nos dice que hay un sufijo edad y un sufijo idad. En este caso sí es verdad que son variables porque esta e y esta i no son vocales temáticas, porque este sufijo no se adhiere a verbos. Entonces, esta vocal que yo tengo aquí en esta variante y esta i que tengo aquí en esta otra variante no son vocales temáticas porque no pertenecen a un verbo, porque edad es un sufijo que yo adjunto a una base adjetiva, mozo, corto, terco. Aquí no tengo vocal temática porque la base a la que yo añado este sufijo no es verbal. Pero habéis visto otros casos como el de ble, que esa vocal que me marcan sí que es temática. Como decía, que esto no es que sea la panacea ni el gran descubrimiento, pero que os puede ayudar y sobre todo que podéis usarlo para curiosear.